Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Él ha resucitado. Voy a compartir el capítulo 16 de Marcos. Y hoy recordamos la resurrección de Cristo. Entonces quería compartir este pasaje. Lo interesante es que está en los 4 evangelios narrados y cada uno tiene una visión o cuenta un aspecto diferente de lo que vio, pero ninguno se superpone, ¿no? Y hay algo interesante, que todos narran, eh, dice la resurrección de Jesús, pero en realidad es cuando llegan, pero el momento de la resurrección nadie lo vio. Entonces vamos a leer aquí en Marcos que dice la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Hasta aquí quería compartir este pasaje, que como decía está narrado en los 4 evangelios, y por lo que podemos ver, más allá de que son las mujeres que van al sepulcro y se encuentran con un ángel, decía, vemos o cuenta la resurrección de Jesús, que en realidad no se ve el momento exacto de la resurrección, sino que ven lo que se encuentran. Y hay algo interesante, el viernes, cuando hablaba acerca de la crucifixión de Cristo, decía que justamente los discípulos lo abandonaron y las únicas que estaban en la cruz eran las mujeres. Estas mismas mujeres que ahora nombra acá Marcos, eran las que estaban en el momento de la crucifixión y ahora estaban en el momento de la resurrección. Vemos después de todo lo que había pasado, la esperanza ya estaba perdida, Cristo había muerto, Jesús había muerto y ninguno entendía lo que había pasado. Ninguno entendió acerca de la resurrección. Los únicos que podemos decir que de alguna manera entendieron, entre comillas, eran los religiosos. Pero más que nada lo entendieron desde el punto de vista de decir, bueno, que no sea una farsa después y se roben el cuerpo y digan que resucitó y entonces va a ser peor. Entonces, desde ese lugar hipotético, ellos entendieron más que los discípulos. Pero aquí dice que estas mujeres fueron o iban al sepulcro
a ungirle. Habían comprado especias aromáticas, no era para momificarlo, sino era para ungirlo con perfume o con fragancia de esas especias aromáticas, para que, para prepararlo justamente para la sepultura, para que no haya el olor de la descomposición del cuerpo. Pero bien sabemos también, justo lo mencionó creo que Walter cuando estaba hablando en medio de la alabanza, la mujer que rompió el frasco de alabastro fue quien tuvo el privilegio de ungirlo con el perfume, porque después cuando fueron las mujeres ya no lo pudieron hacer. Pero en realidad quería enfocarme en algo interesante, que las mujeres, decía, la devoción de estas mujeres. En medio de la crucifixión, solamente el apóstol Juan y después todas las mujeres las que estaban frente a la cruz, pero ninguno de los apóstoles o discípulos estaba allí. Ahora que la esperanza estaba muerta, que ya no tenía sentido, estas mujeres, con la misma devoción y la misma pasión, fueron a ungir el cuerpo muerto de Jesús. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta, que dice acá en el versículo 3. Dice, decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pensemos un momento. Solo mujeres. Una piedra enorme cubría la tumba donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Pero además, justamente como dije antes, como los religiosos tenían miedo de que se robaran el cuerpo, influenciaron al gobernador para que enviara una guardia para que no se robaran el cuerpo. Entonces, no solamente pusieron una piedra grande para tapar, sino lo lacraron con una soga o con cera, que era el sello del Imperio Romano, que si alguien lo rompía, era considerado un delito gravísimo contra la nación. Así que estas mujeres iban a enfrentarse a algo que no podían hacer. Ellas mismas dicen, ¿quién nos va a correr la piedra? No solamente había que correr la piedra pesada, sino que había que romper ese sello que podía traer. Además, primero tenían que estar los guardias. O sea, tenían que pasar por los guardias, sacar el sello, correr la piedra. Todas estas son evidencia de que ninguno esperaba que Jesús resucite. Las mujeres no esperaban que Jesús hubiera resucitado. Ellas iban al sepulcro a ungirlo. Ahora, pensemos en un momento, como decía, ellas dijeron, ¿quién nos moverá la piedra? Podían haber dicho, bueno, ¿vendrán algunos hombres a ayudarnos para correr la piedra? O podrían haber dicho, bueno, está lleno de guardias, está sellado, está la piedra, nosotros no podemos. Bueno, ya pasó, total, Jesús ya se murió, me voy a casa y Dios lo habrá querido así. Y a lo mejor suena a cómo actuamos nosotros. O sea, ¿qué nos mueve a nosotros a servir al Señor? ¿O por qué venimos a la casa del Señor? ¿No? Sí, a veces estas mujeres que iban dijeron, ¿quién nos moverá la piedra? Pero fueron igual, con semejante impedimento, y nosotros si llueve, si hace frío, si hace calor, si
Entonces, ¿qué es lo que nos moviliza? ¿Cuánta pasión sentimos? ¿Cuánto amor tenemos por Cristo? ¿Cuánto conocemos a Cristo? Como para estar dispuesto a que nada se interponga para lo que yo quiero servir al Señor. Las mujeres podían haber dicho, bueno, no podemos hacer nada, está la piedra ahí, ¿qué voy a hacer? Nosotras no podemos, vamos a pegar la vuelta, nos volvemos. Sin embargo, insistieron. ¿Qué te moviliza para estar en la casa del Señor? ¿Qué te moviliza para servir al Señor? ¿Cuánta es tu pasión, tu deseo, tu amor por Cristo? A las mujeres no le importó. Además, los discípulos salieron corriendo, ninguno se quedó en la crucifixión. Imagínate todavía ir a la tumba para que los apresen. Ni se les ocurrió aparecer. Pero las mujeres, además de la piedra, sabían que estaban los guardias, sabían que era peligroso por ser seguidoras de Cristo, sin embargo, fueron. Sin embargo, fueron. Y cuando dice, cuando en el versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. O sea, el obstáculo que era en principio y que iban diciendo cómo vamos a hacer, cuando miraron, dice, y este es un detalle, probablemente iban, el terreno era dificultoso, todavía recién estaba saliendo el sol, no se veía bien, iban ahí mirando para abajo, cuando llegan a la tumba, la ven abierta, habrán mirado para todos lados, ¿será esta o no será la tumba? Cuando miraron se dieron cuenta que sí era, pero que la piedra estaba removida. O sea, lo que era en principio era un problema, ahora estaba removido. Listo, resuelto el problema. Vamos a ungirlo. Ahora, una pregunta. Si Jesús resucitó, ¿por qué envió un ángel? Porque dice que esa noche estaban los discípulos reunidos en el aposento alto y estaba la puerta cerrada y mientras ellos estaban reunidos se apareció Jesús y le dijo, pasa a vosotros. Y Juan recalca que la puerta estaba cerrada y dice, se apareció. Es decir que probablemente en ese espíritu todavía, en ese cuerpo todavía no glorificado, tenía poder para pasar de alguna manera y atravesar la pared, ¿no? Y presentarse. Entonces uno piensa, ¿por qué si pudo traspasar y meterse en ese cuarto del aposento alto, mientras estaban los discípulos, ¿por qué necesitó Dios enviar un ángel para que corra la piedra? ¿No podía salir Jesús directamente atravesando la piedra? La piedra no fue removida para que salga Jesús. La piedra fue removida para que pudieran entrar y comprobar que Jesús no estaba ahí. La piedra no fue removida para que salga Jesús, sino para que podamos entrar y verificar que realmente Jesús resucitó. Y es la diferencia de todas las religiones del mundo. La diferencia la hace esto, la resurrección de Cristo. Todos los demás, líderes, profetas, lo que usted quiera llamarlo, jefes de las religiones, lo que fuera, que fundaron una religión,
todos murieron y están sepultados y su tumba están enterrados los cuerpos. Pero la tumba de Jesús, dice, la piedra se corrió para que todos vean que el cuerpo no estaba ahí. Amén. Ahora, pensemos en los que no creen, porque hubo 20.000 teorías, y justamente una de las teorías de los religiosos era que los discípulos se robaran el cuerpo para después decir que resucitó. Pero ¿qué sentido tenía esos discípulos que no estuvieron en la crucifixión? Porque tenían miedo de que los maten. No estuvieron en la resurrección porque tenían miedo de que los maten. ¿Qué sentido tenía después decir que robaron el cuerpo, ir a enfrentarse a la guardia, robar el cuerpo y decir que resucitó y mantener una mentira para después ser martirizado, como murieron todos menos el apóstol Juan? No tenía sentido, no tiene sentido. Porque normalmente el que miente no miente para que lo ejecuten, sino miente para salvarse de una ejecución. Entonces, ¿por qué los discípulos iban a mentir? Que Jesús había resucitado mientras ellos se llevaron el cuerpo, si después todos murieron martirizados justamente por declarar que Cristo había resucitado. Otra cosa, el apóstol Pablo, más adelante, perseguidor absoluto de Jesucristo, de los cristianos y de Jesucristo, ¿qué pasó? ¿Cómo pudo cambiar tan de golpe y decir una mentira? Y escribió todas las cartas que hay en el Nuevo Testamento, si era una mentira. Y también, por supuesto, murió martirizado. Entonces no tiene sentido. Y acá vemos que las mujeres iban al sepulcro a ungir un muerto y no se esperaban encontrarse con la tumba abierta, sino era justamente todo lo contrario. No sabían cómo la iban a abrir. Entonces cuando entran, encuentran, dice, un joven, que era un ángel, que le da la noticia más extraordinaria que hubo en la historia de la humanidad. Le dice: buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. O sea, fue crucificado y presente, ha resucitado. Claro, las mujeres se sorprendieron, tuvieron miedo. Los distintos evangelios hablan, eh, acá dice de temor y tuvieron miedo, pero también dice, habla de gozo, hablan de éxtasis, ¿no? De algo que, claro, era algo impensado. Ya el hecho de ver un ángel era algo extraordinario. Pero además que le dijera que Jesús resucitó y ver que el cuerpo no estaba. Es más, María Magdalena dice, según Juan, dice que fue corriendo a decirle a los discípulos y le dijo: no sé, se parece que se llevaron el cuerpo y lo pusieron en otro lado, porque no podían entender. No podían entender que Jesús había dicho que necesitaba ser muerto, condenado por los religiosos, morir crucificado, pero que iba a resucitar al tercer día para vencer la muerte y para sentarse a la diestra del Padre. Y Juan mismo después, en el final, allí en el capítulo 20, dice que hasta ese momento no lo entendieron, después se dieron cuenta, después entendieron lo que pasó.
Claro, cuando entraron estas mujeres a la tumba y encontraron el ángel y el ángel le dice eso y ven allí el lienzo y ven el sudario que cubría la cabeza, todo ordenadito, prolijo, pero el cuerpo no está. Salieron corriendo, acá dice que no le dijeron nada a nadie, no es que no fueron a contar, sino que justamente fueron a los discípulos, no se detuvieron en el camino a decir, bueno, pongámonos de acuerdo. Otra cosa, ¿por qué es verídico otra prueba, mejor dicho, de que es cierto la resurrección? Porque justamente fueron mujeres las que dijeron que Jesús había resucitado. Y en ese tiempo, la mujer no era tomada en cuenta y la palabra de la mujer valía lo mismo que la de un esclavo o la de un criminal. Es decir, en un juicio no podía servir para nada. Pero sin embargo, el cristianismo está basado en la resurrección de Cristo, que quien lo anunció, mujeres, que no tenían voz ni voto. Más verídico que eso es imposible. Dice, ellas fueron y le dijeron a los discípulos, y los discípulos, bueno, después sabemos la historia, salieron corriendo Pedro y Juan porque no le creían, dijeron, no, mujer está loca. Sí, sí, bueno, salieron corriendo y ahí verificaron, y dice, en ese momento, dice Juan, se dieron cuenta y recordaron lo que Jesús había dicho. Destruir este templo y lo reconstruiré en 3 días. Entonces, tenemos una, una expectativa gloriosa de saber que el cristianismo nació con la resurrección de Jesucristo. Nació, bueno, con el nacimiento, pero obviamente con la muerte en la cruz del Calvario y la resurrección de Jesucristo. Porque justamente hablando de la resurrección, y con esto quiero terminar, en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo le dice a los corintios, en el versículo 14, en el versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si Cristo no resucitó, seguiríamos muertos en delitos y en pecados. Dice, y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y esto es importante, versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cuando dice, si esperamos solo en Cristo, está hablando de si Cristo murió y no resucitó, o sea, ¿qué significa nuestra vida? No tenemos ninguna esperanza. Solamente vivimos para comer, dormir, trabajar, formar una familia, nos morimos y listo. Pero dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó.
Y esta es la gran noticia. Más que el feriado, más que el huevo de Pascua, más que la rosca de Pascua, Cristo resucitó para vencer a la muerte y por medio de ello derrotar el pecado. Y por eso tenemos salvación y vida eterna a aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hay algo interesante, a lo largo de estos días podemos recorrer en la Biblia y ver todos estos hechos desde la crucifixión y la resurrección, y algunos, como dije, no creen, o son escépticos, o son ateos, o lo que fuera, pero para algunos esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios, el Evangelio. Amén. Y hay algo muy chiquito que une esto de ser una historia verídica y totalmente comprobable a la actualidad y a nuestra creencia. Es una palabra muy cortita de 2 letras que se llama fe. Esto es una historia totalmente comprobable y verídica, pero solamente hay que creer que no es historia solamente, sino que Cristo resucitó y vive, es una persona y está con un cuerpo como de persona sentado a la diestra del Padre, un cuerpo por supuesto glorificado, ¿no? Pero un cuerpo de hombre sentado a la diestra del Padre. Y nos prometió que iba a preparar lugar para nosotros. Amén. Así que Cristo ha resucitado y es una gran noticia. Ese es el centro del Evangelio. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dice que se cree con el corazón y se confiesa con la boca que Jesucristo es nuestro Señor. Y de esto se trata el Evangelio. De creer que no solamente es historia, de que no solamente es una leyenda, sino de que Cristo es real y vive por los siglos de los siglos. Y que nos dio una esperanza de vida a cada uno de nosotros para que no seamos, como decía acá el apóstol Pablo, que no somos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima, ¿eh? Porque no tenemos ninguna esperanza. Nosotros tenemos una esperanza y se llama Jesús. Él ha resucitado para gloria y honra del Padre y para darnos vida a cada uno de nosotros. Lo más importante de todo esto, y un poco redondeando con lo que hablaba Agustín acerca de nosotros y de la iglesia, es que Jesús tuvo que someterse, como dice Filipenses, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Y todo eso es para ser obediente al Padre. Lo hizo por amor al Padre y por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Y el Padre lo hizo por amor a la humanidad, porque dice, por tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, tengamos en cuenta lo que pagó Jesús en la cruz. Decía el viernes pasado que cuando pensemos cuánto aborrece el pecado Dios, el Padre, pensemos en los padecimientos de Cristo en la cruz. Pero gracias a Dios y por gracia, ese lugar que merecíamos ocupar nosotros, lo ocupó Jesús
y hoy está vivo y nos dio vida y vida en abundancia. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mas he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que damos gloria a Dios porque Él resucitó. Amén. Y porque nos dio vida. Y porque si fuera por nosotros mismos o por nuestras obras o por nuestras capacidades, estaríamos recontra fulminados. Pero Él pagó el precio en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y Él resucitó y dejó las muestras. Esa tumba está abierta para que comprobemos que Él ya no está ahí, sino está en el cielo, donde fue a preparar lugar para nosotros. Y donde tenemos que nosotros ser obedientes como Él, tener la devoción o la pasión que tuvieron estas mujeres y después los discípulos, como para enfrentar cualquier cosa, pero seguir a Cristo hasta el último de nuestros días. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a tener un momento especial que es el de la Santa Cena. Si bien tocó el primer domingo de mes, tocó justo el domingo de resurrección, donde unos días antes Jesús había hecho esa última cena con los discípulos. Y esto nos recuerda justamente el nuevo pacto del que estuvimos hablando esta semana en el libro de Hebreos, en el estudio de Hebreos. Dice que Jesús ansió tanto el momento de poder estar con los discípulos esa última noche. Sabía que lo iban a traicionar, sabía que los mismos discípulos se iban a escapar, ninguno lo iba a acompañar, pero él ansiaba ese tiempo de comunión. Y este tiempo de comunión con el Señor, pero también de comunión como iglesia, de los hermanos, uno con otro. Jesús dijo, yo pongo la vida por mis amigos. ¿Sí? Nadie me la quita, sino yo la pongo por mí mismo. Y hoy somos todos hermanos en Cristo. Necesitamos tener esa misma comunión con las diferencias de educación, de cultura, de económica, pero somos hermanos. Y todos comprados y lavados por la sangre de Jesús. Y Jesús quiere compartir este tiempo con nosotros. Así que vamos a orar en esta mañana por el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir a Mari que nos dé la gracia por el pan. Amén. Amén, gloria a Dios. Y no se terminó con la resurrección. Porque Él le dijo, vayan a Galilea y díganle a Pedro, ¿no? Mostrando su amor, porque Pedro, obviamente por la traición, o mejor dicho, por la negación, estaba alejado probablemente. Y Jesús, como es un Dios de oportunidades, dijo, vayan a Galilea y anúncienle a los discípulos. Y díganle a Pedro también, para que no se pierda. Y en Galilea era donde escogió a los discípulos. Y en Galilea fue donde los reunió otra vez para darle la gran comisión. Vayan y prediquen en todas las naciones que Jesús resucitó. Y el que creyere y fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, será salvo. Amén. Así que tenemos una gran comisión. Si bien es una alegría que Jesús resucitó, nos dejó la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio. Que no haya piedra, que no haya impedimento, ¿no? Que no haya negación que impida que nos acerquemos o que tengamos comunión con Cristo y que podamos llevar el mensaje del Evangelio. Amén. Así que ese es el mensaje en esta mañana. Cristo resucitó para darnos vida,
para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Mire si las mujeres se hubieran quedado calladas. Si las mujeres no hubieran ido al sepulcro porque decían, no, total esa piedra, ¿quién la va a mover? Pero Dios es bueno. Y nosotros estamos acá justamente porque Dios es bueno y por su gracia. Amén. Dios te bendiga, querida iglesia. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo a la misma hora.